Megacanal Sonora presenta. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo en su programa Tiempos, un momento con la historia. Esta vez vamos a hablar de, no necesariamente de historia, vamos a hablar de arqueología, que es, digamos, ahorita nos va a explicar César Quijada qué es la arqueología. César Quijada es el arqueólogo, yo creo que más conocido de Sonora, primero por sus tantos años trabajando en el INAH, en Sonora, porque es un sonorense muy sonorense y también muy famoso por su atuendo. ¿Quién no conoce al arqueólogo Quijada con su sombrero? Ni para un programa de televisión se lo quita César. César, gracias por venir. Buenas tardes, Nacho. Pues primero queremos saber, y nuestro público va a querer saber, ¿qué es la arqueología? Bueno, la arqueología es una especialidad en el estudio de las culturas antiguas a través de los materiales. ¿Qué son los materiales? Es la cerámica, la olla donde se preparaban los alimentos, donde se guardaba el agua, son las puntas de proyectil para obtener las presas en la cacería, pero también son los cimientos de las casas, son las conchas con las cuales se adornaban las antiguas civilizaciones. Pero arqueología también puede haber de la época histórica, digamos, de la llegada de los españoles hasta el momento de la independencia, e inclusive puede haber arqueología del siglo XX. Pero lo más famoso que la gente conoce de la arqueología luego viene siendo lo que llaman pinturas rupestres, pero no todos son pinturas rupestres, ¿no? No. En México se hace una estimación que hay unos 200,000 sitios arqueológicos, de los cuales el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registrados como 50,000, pero hay regiones del país que aún todavía desconocemos o que no se ha hecho un trabajo arqueológico. Ahora, de esos 50,000 sitios aproximadamente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registrado en el país, más de 3,000 se encuentran en el estado de Sonora. Ahora, de esos 3,000, si hablamos de petrograbados o de pintura rupestre, pues es aproximadamente un 10%. ¿Cuál es la diferencia entre un petrograbado y una pintura rupestre? El petrograbado es en sí un grabado sobre la roca que es hecho con otra roca, donde se le quita, digamos, la capa que protege a esa misma roca, que muchas veces son óxidos, que le dan una coloración distinta con el paso del tiempo. Entonces lo que hacían las antiguas culturas era golpear esa roca y hacer diseños, en algunos casos muy sencillos, muy esquemáticos, o verdaderos laberintos y grecas, como por ejemplo en la región de Caborca. La pintura, como la palabra lo señala, ¿sí?, es sobre cuevas o abrigos rocosos, donde igual tenemos diseños en rojo, en negro, en blanco, que van desde pequeñas líneas geométricas o representaciones de animales, de personas, hasta verdaderas escenas de cacería, por ejemplo. ¿Pinturas? ¿Y en esa época no había pintura? Sí, los indígenas preparaban a base de minerales, ¿sí? Lo que desconocemos hasta el momento es como el aglutinante, o sea, cómo preparaban esos minerales para que se pudieran mantener pegados a la roca durante siglos. ¿Y ellos qué trataban de representar? ¿La vida cotidiana? ¿Es una manifestación artística o qué es lo que representan ellos? Bueno, los arqueólogos que se han dedicado en especial a este tema dicen que prácticamente es todo. O sea, hay unos mensajes muy sencillos, hay mensajes donde, como decía, son escenas verdaderas de cacería, pero hay otros elementos, generalmente los geométricos, que se considera que son como representaciones mágico-religiosas, que quizás los chamanes, que quizás los sacerdotes, ¿no?, eran los que realizaban eso,
pero en otros sitios se ha encontrado, por ejemplo, representaciones de la mano, pero no nomás de adultos, sino también de niños. O sea, como que representar un mensaje podía ser de un especialista o de una familia o de todo un grupo indígena. Hay mitos acerca de eso. Y el mito más común de las pinturas o los grabados rupestres es que hay dibujados seres extraterrestres. No conozco hasta el momento ninguna representación que pudiéramos interpretar como tal, ¿sí? Sí se manejó desde la década de los 70 en la literatura de novela fantástica, todo esto, pero los estudios nos indican que cuando menos las representaciones más antiguas para el caso de América no van allá de más de 5,000, 10,000 años. Bueno, eso está regulado, obviamente, ¿no? Regulado. Existe una ley que protege todos los sitios arqueológicos, no nomás los de pintura rupestre, en México a partir de 1972. Y hay 2 instituciones que están por ley encargadas de esta investigación, preservación, conservación y difusión. Es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y se considera estas manifestaciones arqueológicas patrimonio cultural de la nación, ¿no? Así es, o sea, pertenecen a todos los mexicanos y por lo cual tenemos como ciudadanos de este país la obligación de cuidarlas, de protegerlas, de respetarlas, pero al mismo tiempo el derecho de disfrutarlas, ¿sí? Porque algunas son verdaderos ejemplos estéticos, ¿no? No se pueden atesorar por particulares, ni mucho menos querer poseerlas, ¿o sí? No es válido. Generalmente se le considera como un delito federal la destrucción, el maltrato de estas manifestaciones culturales, como de cualquier otra manifestación cultural de nuestro país. Dijiste que Sonora tiene 3,000. Cuando pensamos los mexicanos en arqueología o en sitios arqueológicos, pensamos en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en estos majestuosos lugares. Pero Sonora pareciera que no pudiera tener. La arqueología del norte del país es diferente. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos muchos sitios con arquitectura. Un sitio con arquitectura podría ser el sitio de Paquimé en el noroeste de Chihuahua, en Casagrandes, ¿no? O puede ser el sitio de la Quemada en Zacatecas. En el caso de Sonora, ¿sí? Un sitio arqueológico pueden ser los cimientos de varias casas que formaron una aldea, o puede ser un campamento de cazadores recolectores donde están los círculos de piedra que fueron las fogatas y que ahí está distribuido el material, como te decía al principio, la cerámica, las puntas de flecha, los fragmentos de concha que se usaban para hacer adornos, ¿sí? O sea, la arqueología del norte del país y en especial de Sonora es una arqueología sin arquitectura. ¿Por qué no había arquitectura acá? Porque las construcciones estaban hechos con materiales que no han sobrevivido hasta nuestros días, mientras que en el sur del país todos los sitios que mencionaste están hechos a base de piedra, la arquitectura, y en cambio aquí utilizaban una arquitectura de tierra, utilizaban madera, utilizaban rama, ¿no? Que al abandonarse los sitios, al cabo de pocos años, se destruye y lo que queda es nada más la evidencia de aquel material que se conserva hasta nuestros días. ¿No influye eso, el hecho de que no había tanta población como para ponerse a hacer grandes obras arquitectónicas? Sí se ha considerado la posibilidad de que la población era mucho menor, sigue siendo hasta el momento un estado con poca población si lo comparamos con el centro del país, pero hay que tener en cuenta también que tanto el clima como la disponibilidad de agua, etcétera, aunque en el pasado pudo haber un poco más agua o un clima un poco más benigno, siempre requiere un esfuerzo poder sobrevivir en esta parte del país. Y un poco de nomadismo, ¿no? Algunos grupos, aunque también hay grupos en los valles centrales de Sonora, el Bavispe, el Moctezuma, el Yaqui, que eran grupos agrícolas. Por eso los misioneros, cuando llegan en el siglo XVI y XVII, van siguiendo el curso de los ríos y van fundando las misiones
que son los cimientos de los actuales pueblos sonorenses. Están identificadas las diversas culturas antiguas de Sonora, ¿verdad? Tenemos un plano donde podemos hablar de las culturas arqueológicas antes de la llegada de la cultura de Occidente, de los europeos, y luego un plano con los grupos que ellos encontraron y que algunos de ellos están todavía en Sonora. ¿Cuáles son esas culturas? Por ejemplo, tenemos hacia el noroeste del estado lo que sería la región de Caborca, el río Altar, Trincheras, la cultura que se le conoce como Trincheras, porque en la década de los años 30 del siglo XX, los primeros arqueólogos que trabajaron esa región le dieron ese nombre y lo hemos respetado. Hacia la parte de la sierra, los límites con Chihuahua, hay influencia de la cultura de Casas Grandes, pero en los valles centrales, el río Sonora y todo, es la cultura del río Sonora. ¿Por qué se llama así? Porque fue en la región donde primero se estudió también en la década de los 30 y 40. ¿Y el sur? Hacia el sur tenemos la región de Guatabampo, que fue estudiada y diferenciada de otra cultura del occidente de México, que es la de Guasave. Generalmente el arqueólogo procura utilizar nombres que en la actualidad se conocen en esas regiones para que la misma gente pueda ubicar geográficamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Y hay vinculación arqueológica entre los grupos del centro del país y los de esta parte del país, de Sonora? ¿No existe algo que los pueda vincular? Sí, que es el comercio, precisamente. Se sabe, por ejemplo, que cierto tipo de materiales que se producen en lo que hoy son los estados de Arizona, ¿sí?, y Nuevo México, se han encontrado en regiones tan lejanas como Yucatán. ¿Sí? Y recientemente se encontró en el Cerro de Trincheras, una zona arqueológica aquí en Sonora, cascabeles de cobre que vienen de la parte del occidente de México, la región de Jalisco, Michoacán. Eso hace pensar que había un flujo de... Así es, o sea, siempre los arqueólogos desde la mitad del siglo XX, ¿no?, han hablado de esta serie de comercio, ¿no?, y que entre más hemos estado estudiando la región, se van encontrando elementos que pueden unir estas rutas comerciales tanto por la parte del Pacífico como por la parte central del país, que después los mismos españoles llamaron el Camino de Tierra Adentro. Qué interesante. A ver, César, ahora sí, platícanos de los sitios arqueológicos en Sonora, que muchos de la gente no conoce. Estamos viendo ahorita en pantalla grabados, por ejemplo, de la región de Caborca, que te hablaba, y ese que vemos ahora está cerca de Santa Ana, que son grabados que pertenecen precisamente y están asociados a la cultura de Trincheras. ¿Esa es la proveedora? Ese es uno de los tantos grupos de petrograbados que existen al oeste de Caborca. Acabo de ir para allá y vi muchísimas figuras diferentes. Compañeros arqueólogos han hecho estudios, han hecho clasificaciones, inclusive ya hay 2 tesis de licenciatura en arqueología que hablan de este sitio de la proveedora, y sí, estamos hablando de más de 1.500 grabados en una extensión más o menos de 3 kilómetros lineales. Cerca de ahí está Trincheras. Ese sí es cosa diferente, ¿no? Bueno, el sitio de Cerro de Trincheras es un cerro totalmente modificado por la mano del hombre, y lo que llaman trincheras desde la época de los españoles son en realidad terrazas de habitación, no es un elemento defensivo. Terrazas donde vivían. Exactamente, donde estaba el pueblo, donde estaban los jacales, donde vivía la gente y tenía sus pequeños huertos familiares. Vamos a regresar en un minuto, vamos a hacer una pausa para hablar al detalle de Trincheras y los otros sitios arqueológicos de Sonora. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Mega Canal Sonora.
Si ya cuentas con telefonía e internet de Megacable en casa, esta promoción es para ti. Si contratas el teléfono y el internet para tu negocio, recibirás grandes beneficios adicionales y una tarifa preferencial. Solo llama al 690-6000 y